algunos de los equipos. Ahora nos va a acompañar el doctor Mauricio Cachot. Mauricio es médico emergenciólogo, es facultado de la CERCA y también ha estado trabajando en primera línea. Él nos va a ayudar porque hablar de intubación ahora es hablar de un paso súper importante previo a hablar de reanimación cardiopulmonar, como lo veremos en unos momentos. Ahora, Mauri, por favor, acompáñanos en este tema y dejo abierto tu micrófono para que nos ayudes con este tema. Gracias, Mauricio. Bueno, buenas noches con todos. Para acotar un poco a lo que ya se ha dicho, recuerde usted que es algo nuevo, es una situación compleja para todos y que hemos aprendido poco a poco y sobre la marcha. Es importante también entender que hablar de reanimación cardiopulmonar obviamente se basa en compresiones torácicas y también se basa en manejo de vía aérea. Por tanto, esto se vuelve bastante complejo en un paciente en el que yo sospecho COVID-19. Recuerde que, como ya le dijeron, esto se transmite por aerosoles. El coronavirus disease, el COVID-19, se transmite por aerosoles. Por tanto, hacer una reanimación cardiopulmonar o manejar vía aérea de manera avanzada implica, por no decirlo, el mayor riesgo de contagio que existe en cualquier procedimiento médico. Ahora, se ha llevado a cabo muchísimas pruebas, muchísimos protocolos para poder realizar el manejo de vía aérea avanzada de alguna manera segura. Y se ha tomado en cuenta varia evidencia que existe, como les explico, relativamente nueva. Se ha llevado a cabo algunos protocolos de manejo y a utilización de algunos insumos que poco a poco nos han ido demostrando qué sirve y qué no sirve en el manejo de vía aérea. Como bien lo dijo el doctor Paul Carrasco al inicio de este conversatorio, algunos hospitales hemos puesto a cabo un grupo o un team destinado solamente para el manejo avanzado de vía aérea en pacientes con COVID-19. Yo tengo la oportunidad de trabajar en un hospital público, por no decirlo, uno de los más concurridos del país, de tercer nivel, en el cual yo formo parte del equipo que maneja vía aérea avanzada en pacientes COVID. Y eso se hace con un objetivo primordial. Y es que si es que hubiese algún error o hubiese algún problema que provocaría un contagio, no se contagiaría todo el team o todo el equipo, es decir, el contagio sería únicamente de manera focalizada y teóricamente más fácil o de manera más fácil se lo podría controlar. Es por eso que luego de 67 días de haber estado manejando de manera avanzada la vía aérea de los pacientes COVID, tengo algunas puntualizaciones que hacer. Se ha probado, como les digo, varias estrategias, varias evidencias. Sin embargo, es importante entender que un paciente que probablemente llegue a requerir el manejo avanzado de una vía aérea es un paciente de edad avanzada y muy probablemente con comorbilidades. Esas comorbilidades ya marcan un gran punto de referencia en la pregunta de inicio reanimación cardiopulmonar a este paciente o no. Usted sabe que las guías de reanimación cardiopulmonar avanzada de la American Heart Association, ACLS, son muy claras al respecto. Un paciente con una enfermedad terminal, un paciente con una enfermedad catastrófica avanzada, no es candidato para realizar o iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Y eso es un punto súper importante en esta gran pregunta de que voy a hacer o no voy a hacer reanimación cardiopulmonar avanzada. Uno tiene un poquito en la cabeza la necesidad de que si un paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda grave y no mejora con oxígeno y no mejora con algunas estrategias de posición, entonces voy a intubarlo, lo voy a meter en ventilación mecánica y me voy a quedar así durante varias semanas. Pero a ver, probablemente ese paciente tiene linfoma o tiene una neoplasia en estadio clínico 4, ya con metástasis a distancia, en quimioterapia paliativa. Entonces, a ver, empecemos a preguntarnos un momento de, ¿ese paciente se va a beneficiar realmente de este tipo de estrategias o no? Si la pregunta es
quitando el contexto de COVID-19, no se va a beneficiar de este tipo de maniobras de reanimación cardiopulmonar o de manejo avanzado de vía aérea, entonces probablemente ese paciente no requiere de extremación de medidas terapéuticas y eso es algo súper importante en este contexto. Obviamente, no todos los pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria aguda grave, COVID-19, van a tener neoplasias o leucemias en estadios clínicos 4, de acuerdo. Y probablemente ellos evolucionen a la necesidad del manejo avanzado de vía aérea. Y es ahí en cuando yo debo poner a cabo todas mis estrategias. Usted debe que tomar en cuenta, pero la enfermedad por COVID-19 o el COVID-19 genera una hipoxemia lenta, silenciosa y prolongada. Prolongada y silenciosa, tanto que el cuerpo de alguna manera se adapta a manejar esa hipoxemia. Y el paciente poco a poco continúa con su vida, continúa con su quehacer diario, hasta que los niveles de oxemia son tan bajos que obviamente lo obliga a venir al hospital y muchas veces en insuficiencia marcada, en distrés respiratorio marcado, que lo único que se puede hacer es el manejo avanzado de vía aérea. Ahora, si yo voy a manejar de manera avanzada una vía aérea de un paciente, como ya lo dijimos al principio, es uno de los procedimientos más riesgosos de contaminación para el personal médico. Y la exposición del doctor Carbo fue muy clara al respecto de qué necesito. Entonces, partamos de que yo necesito un nivel alto de protección. Probablemente en muchos hospitales tendrán niveles de equipos de protección personal. Normalmente se trabajan 4 niveles de equipo de protección personal y este sería un procedimiento que requiera un nivel de protección 4. Ahora, vamos a ser muy puntuales al respecto. Primero, si yo voy a manejar de manera avanzada la vía aérea de un paciente, necesariamente necesito un cuarto con presión negativa. El cuarto con presión negativa va a aspirar las partículas y los aerosoles que se generen en el procedimiento y eso lo puedo hacer de manera segura. Obviamente, portando un equipo de protección personal nivel 4. Entonces, claro, alguien me dice, no, pero si un equipo o un cuarto con presión negativa casi no tenemos en ningún lado. De acuerdo. Es por eso en el cual se ha puesto algunas estrategias en camino, se han manejado algunas estrategias para irse adaptando e ir logrando, ¿sí?, que este procedimiento de alguna manera sea seguro con el personal. Y ventajosamente tengo que decirles que luego de 67 días de estar en esto, mi equipo de trabajo que intuba este tipo de pacientes no hemos presentado hasta ahora ningún tipo de contagio. Eso quiere decir que bien o mal, usando algunas estrategias, se ha logrado efectividad en el manejo de vía aérea y en evitar contagios del personal médico. Eso es algo súper importante. Y vamos a partir de algo. Si bien ya sé que lo primordial sería tener un cuarto con presión negativa para realizar este procedimiento, si no dispongo de este, voy a tomar algunas estrategias para poder simular o para poder llegar al mismo efecto que haría este cuarto de presión negativa. Ventajosamente y gracias a la autorización del paciente y de sus familiares, logramos tomar una pequeña captura de lo que sería un procedimiento que junta muchas estrategias para evitar la producción de aerosoles y que se logre a la final disminuir casi por completo la probabilidad de contagio del personal médico, que ya los pasaremos más adelante. Sin embargo, quiero puntualizar algunas cosas que van a ver en esta pequeña captura para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Primero, yo debo recordar que el momento que yo me expongo a la vía aérea del paciente o pretendo introducir un tubo endotraqueal en la vía aérea del paciente, necesariamente voy a generar un contacto directo con el medio ambiente y obviamente y los pulmones del paciente. Eso, lógico, va a producir la mayor cantidad de aerosoles posibles. Esos aerosoles deberían ser contenidos de alguna manera. Y para contener esos aerosoles, primero, debo evitar dar ventilación con presión positiva a través de un dispositivo de BBM.
Eso es algo que marca una gran diferencia en el manejo de la reanimación cardiopulmonar avanzada, porque recuerde que básicamente eso es lo que hacíamos, ¿no? El paciente no tenía una adecuada ventilación, no respiraba en los parámetros correctos y yo iniciaba presión positiva con dispositivo de BBM. Pero este dispositivo, al no generar un sello hermético de la mascarilla con el rostro del paciente, es uno de los principales productores de aerosoles. Por tanto, yo este dispositivo debo evitar utilizarlo en la medida que sea posible. Así como mascarillas o dispositivos de alto flujo de oxígeno, eso va a provocar también generación de aerosoles en el paciente. Por tanto, yo debería partir por un protocolo fármaco asistido de intubación orotraqueal, nunca olvidando la parálisis neuromuscular del paciente para evitar que cuando yo use un laringoscopio, sea este videolaringoscopio o laringoscopio convencional, el paciente tosa y obviamente genere mayor aerosol posible. Entonces, el protocolo fármaco asistido de intubación orotraqueal es el que debo utilizar y adicional, jamás debo olvidar el uso del bloqueante neuromuscular para evitar esta respuesta, este reflejo tusígeno y que se me genere más aerosoles. Una vez que yo he entrado a la vía aérea del paciente, debo recordar que al colocar el tubo endotraqueal yo estoy haciendo una comunicación directa con el medio ambiente. Por tanto, ¿qué sería prudente? Sería prudente que el tubo endotraqueal tenga algún tipo de tapón o algún tipo de obstrucción para que no sea esta comunicación directa con el medio ambiente, ¿sí? Y yo pueda colocar un filtro antimicrobiano en el tubo endotraqueal del paciente para evitar la propagación de estos aerosoles. Muchas personas o muchos estudios han recomendado de que se clampee el tubo, pero clampear el tubo provoca daño en el tubo y muchas veces por clampear el tubo una persona podría incluso romper el bag del tubo endotraqueal. Por tanto, se ha probado la posibilidad de colocar un tapón de caucho en el tubo para que de alguna manera contenga esa generación de aerosoles. Por supuesto, una vez colocado el tubo endotraqueal en el paciente con este tapón, evitando la generación o la propagación de aerosoles hacia el medio, yo no puedo iniciar ventilación ni con presión positiva con el dispositivo BPM ni con ventilación mecánica si es que este tubo no está colocado inmediatamente un filtro antimicrobiano y yo no he inflado el bag del tubo. Es decir, lo que busco al colocar el tubo con el tapón es evitar la salida de aerosoles, asimismo como inflo el bag y sello herméticamente la tráquea del paciente y coloco el filtro antimicrobiano. Y luego de esto puedo iniciar la ventilación mecánica. ¿Ok? Es decir, si yo entiendo todo lo que he hablado hasta ahorita, voy a poder comprender las imágenes que voy a ver posteriormente. Adicional, alguien me puede decir, pero bueno, ¿y ahora y la presión negativa? Existe una manera de generar una presión negativa, es decir, un cuarto con presión negativa. ¿Y cómo lo haría yo? Si yo uso un dispositivo para evitar aerosoles como son la Aerosol Box, que para, pues, como dato, usted tiene que saber que fue inventada en Taiwán, un médico taiwanés, Yang Lui, ¿sí? Inventó es un anestesiólogo, inventó este Aerosol Box, ¿sí? El Aerosol Box lo que busca es tratar de contener los aerosoles del paciente. Obviamente nunca va a ser mejor que un cuarto con presión negativa, pero si uno dispongo de cuarto de presión negativa, el Aerosol Box puede ser una buena estrategia. Luego, con el tiempo, el Aerosol Box empezó a probarse y nos dimos cuenta de que los aerosoles se escapaban por el Aerosol Box. El Aerosol Box tiene, pues, obviamente una parte abierta en donde está el cuerpo del paciente, ¿sí? Y se escapaban por ahí. Aparte que tiene dos agujeros donde yo ingreso mis manos y también se escapaba por ahí. Entonces, con un poquito de lógica y un poquito de intentos, ¿sí? Se ha ido optimizando este tipo de procedimientos, hermetizando la Aerosol Box, ¿sí? Con sábanas herméticas, antifluidos, es decir, que generen completa protección. Bolsas plásticas por los cuales uno puede introducir las manos para evitar la propagación de estos aerosoles. Pero también va la pregunta. Yo uso el Aerosol Box
le tapo herméticamente, ¿sí? Le coloco una sábana hermética, coloco fundas plásticas en los agujeros de las manos y con eso, perfecto. Es decir, tengo hermetismo total y los aerosoles están contenidos dentro de la caja. Entonces, luego sigue la pregunta. Ya le intubo al paciente. ¿Y ahora qué hago con los aerosoles? Es decir, los aerosoles siguen en la caja. Si yo retiro la caja, inmediatamente los aerosoles van a salir al ambiente y de manera conjunta, ¿no? Aglomerada. Por tanto, esa tampoco es una buena estrategia si no se incluye algún mecanismo de aspiración o de flujo de aire para que pueda ser aspirado. Por tanto, la mejor estrategia es colocar un flujo de oxígeno constante dentro de la caja y al mismo tiempo una aspiración constante, por supuesto, a un filtro, ¿sí? Que genere movimiento de aire dentro de la... Mauricio, voy a ir continuando mientras el doctor Cachot se vuelve a conectar o retomamos el audio. Creo que aquí lo clave está en lo que ya Mauricio ha comentado, es decir, el aerosol box se tocó en Marco, una... estoy ahí, no sé por ¿Estás? qué se desconecta. Sí, sí, estoy ahí, no sé si por qué se desconecta, no te sabría decir, pero Dale, quería saber hasta dónde se... la señal justo, creo que ya para ingresar en lo que estabas haciendo como introducción, para poder ingresar a ver el video y poder hacer la explicación con el video. Entonces, bueno, antes de colocar pues este video, es importante que usted entienda todo lo que se ha hablado para poder comprender lo que va a ver ahora. Es importante entender que este flujo de aire continuo va a generar un movimiento dentro de la caja que debido a la aspiración continua va a retenerse y aspirarse en un filtro. De alguna manera, con esto se reduce casi por completo, ¿sí? La probabilidad de contaminación de este procedimiento. Por supuesto, esto no podría hacerse sin tener un equipo de protección nivel 4 y eso es algo importante. Sin más que decir, pasemos esta información gracias al paciente, por supuesto, y a sus familiares, que nos ha permitido de alguna manera darle algunas estrategias a usted si es que tiene la penosa necesidad de manejar la vía aérea de un paciente de manera avanzada. Marco, ¿podemos pasar, por favor, la información? Claro que sí. Sí, muy importante tomar en cuenta que este video fue realizado tomando todos los permisos del paciente y de sus familiares y cumpliendo las normas éticas internacionales, ¿no? Esto es súper clave tomar en cuenta. Y para la visualización adecuada de todo el procedimiento, en realidad las veces que se puso el tapón a los ojos del paciente, se perdió ciertos aspectos de la visibilización. Por eso es que ponemos todo el video y se va a ver el rostro del paciente. Va el video. Mauri. Listo. Atención, por favor. Si usted ve con detenimiento la caja, el aerosol box, está conectada con una aspiración continua y una manguera con flujo continuo de oxígeno. Eso genera movimiento de aire dentro de la caja que está sellada herméticamente en la parte del paciente con una sábana impermeable y en la parte de los brazos con unas bolsas plásticas, generándose una presión negativa dentro de la caja y un flujo que va a movilizar los aerosoles y va a permitir una aspiración continua. Por supuesto, el médico que lo haga necesita dentro de la caja tener todo su equipo preparado porque nadie le puede pasar absolutamente nada. Necesitamos un laringoscopio, sea video o sea el convencional, lo que sea más fácil de manejar para usted. El tubo endotraqueal que se vio hace pocos momentos, que tiene una guía y a través de la guía pasa a través de un tapón de caucho, que es lo que se le explicaba a usted, era una buena manera de evitar el contacto directo de los aerosoles del paciente hacia el medio, y ese tapón de caucho evita pues que se clampee el tubo y que se lo pueda dañar.
Una vez que el paciente ha tenido un protocolo de orointubación fármaco asistida, es decir, se ha colocado todos los medicamentos, incluido el bloqueante neuromuscular, uno procede, como usted ve, de alguna manera cambiando el ángulo de visión convencional de la intubación endotraqueal, es decir, requiere un poquito de práctica, ¿sí? A colocar el tubo endotraqueal y usted retira la guía, pero deja el tapón. Y el tapón es retirado únicamente cuando usted logra colocar el filtro antimicrobiano. Una vez que ha colocado el filtro antimicrobiano en el tubo endotraqueal del paciente, usted procede a inflar el bag del tubo para generar un sello hermético de la tráquea. Y nótese que hasta este momento no se ha iniciado ningún tipo de ventilación. Por tanto, es un procedimiento que tiene que durar el menor tiempo posible. Recuerde que el paciente está sedado y neurobloqueado. Una vez que usted ha generado esto, puede conectar la manguera del tubo del ventilador mecánico y el ventilador mecánico empezará a hacer su trabajo. Y el paciente empezará a ventilar y obviamente pues pondrá usted a cabo la estrategia de ventilación mecánica que se requiera de acuerdo al paciente. Una vez colocado el tubo endotraqueal, recuerde que nadie le puede ayudar, por tanto usted tiene que fijar el tubo endotraqueal usted mismo. Usted mismo debe fijar el tubo endotraqueal para evitar que éste se salga, pues, y obviamente entremos en un problema grave. Una vez que usted ha fijado el tubo endotraqueal, recuerde que sus manos están en contacto con los aerosoles del paciente, por tanto es una buena estrategia tener doble guante. ¿Por qué? Porque si usted se retira en este momento los guantes, va a quedar un guante por dentro que le va a ayudar posteriormente a quitar el equipo que usó y mandar a reesterilización y desechar algún equipo pues, que tiene que ser desechado en el tacho de bolsa roja. Es necesario entender que en esta práctica, en esta muestra, se usaron varias estrategias conjuntas para evitar la contaminación del personal con este procedimiento tan complejo. Usted puede, de acuerdo a lo que disponga, adaptar una u otra estrategia cuando necesite de acuerdo al medio. ¿Qué quiero decirle con esto? Que si yo no dispongo de presión negativa, generar un aerosol box con un flujo continuo y aspiración continua dentro del aerosol box sería una muy buena estrategia. ¿Sí? Si es que yo, tengo un aerosol box, no tengo, digamos, no, tengo un cuarto de presión negativa, no tengo un aerosol box, pero quiero evitar el riesgo de generación de aerosoles, podría usar la estrategia de colocar el tapón dentro del tubo endotraqueal. Es decir, este video es una suma de varias estrategias para manejar de manera avanzada la vía aérea del paciente y disminuir el riesgo de la contaminación del personal. ¿Ok? Entonces, está bien, eso es lo que he venido a presentarles el día de hoy, agradeciendo nuevamente la colaboración del paciente y sus familiares, porque esto es importante, debido a que, como usted sabe, es muy complejo entrar a un área de pacientes COVID, poder filmar. Es algo muy complicado porque el mismo teléfono se contamina, es difícil hacerlo, es decir, requirió mucha preparación y mucha colaboración del paciente, por lo que antemano agradezco nuevamente al paciente y a sus familiares por la oportunidad de que todos aprendamos al respecto. De acuerdo, y hay varios puntos que son importantes en esto. La una es, nos comentaba algunas personas que son de APH, de prehospitalario, que obviamente esta no es una estrategia que sirve para la parte prehospitalaria. Mauri, tú que eres instructor también de PHTLS y de otros ambientes, por favor, ¿podrías comentar un poco cuál sería un poco la estrategia en APH? Sí, por supuesto que sí. Entonces, bueno, pasemos a la parte de preguntas porque entiendo que esta es la parte más importante ahora. A ver, hay que entender algo muy importante. El paciente que yo supongo tiene COVID-19 y tiene insuficiencia respiratoria aguda grave, ese paciente se va a beneficiar, por supuesto, de oxigenoterapia al inicio de posición pronatal.
temprana o lo más pronto posible, siempre y cuando sea posible hacerlo, y de una orointubación y ventilación mecánica en el caso de que sea seguro. Y voy a tomar las palabras del doctor Carrasco. Estamos en una escena no segura. Y mientras yo no asegure la escena, no debería ser un procedimiento que ponga en riesgo mi salud y obviamente la de mis seres queridos. Y eso es algo importante. Usted vea cómo se genera este tipo de procedimiento. Este tipo de procedimiento requiere primero muchísimos insumos y mucha preparación. Si yo tengo un paciente en prehospitalaria, en atención prehospitalaria, difícilmente voy a poder manejar de manera avanzada una vía aérea. No sería recomendado y sobre todo no sería prudente. De acuerdo. Otra cosa que es importante en este ambiente, hablando del box, del aerosol box, No es sé si qué nos tan enfocamos a fácil. algunas preguntas. Sí, ahora vamos para allá, pero ¿qué tan fácil es hacer una intubación en aerosol box? Por ejemplo, en comparativo de los varios emergenciólogos que han usado, por ejemplo, el aerosol box en el área en la que tú te encuentras, ¿cuán fácil ha sido para todos hacer este tipo de manejo, Mauro? ¿Ha sido sencillo? ¿Necesita algún entrenamiento? ¿Qué es necesario? Sí, bueno, a ver, la orointubación dentro de un aerosol box es un procedimiento que cambia el punto de vista del intubador hacia la vía aérea. ¿Por qué? Porque primero la aleja de donde normalmente uno se entrenó para que esté el objetivo de ingreso del tubo endotraqueal. Ahora está muchísimo más alejado. Adicional, la manera en la cual yo la visualizo ya no es con libertad. Es decir, ya no estoy con libertad de mover mis ángulos de visión para poder buscar el ingreso a las cuerdas vocales y a la tráquea. Eso implica de que debo acostumbrar a mi ojo a ver el objetivo de ingreso del tubo endotraqueal a lo lejos. Y eso requiere bastante práctica. ¿Sí? Eso es algo que usted debe saber. Usted puede dotarse de todos estos insumos, pero hasta lograr un manejo efectivo de una vía aérea va a tener que practicar. ¿Sí? Uno puede practicar con maniquís, uno puede practicar pues, con simulación, y eso debería hacerlo antes de pues, correr el riesgo, digamos, que no se logre intubar a un paciente, porque imagínese lo que pasaría que usted prepare todo esto y no logre la hora intubación. Eso tal vez implicaría de que el paciente fallezca, o de que deba retirarse todos los insumos para que alguien más pueda ayudarle, pero en ese caso se acaba de caer al suelo todos los procedimientos de cuidado y todos los manejos que se han intentado hacer para proteger al personal de la contaminación. Muy bien. Por favor, Luis Tallo, estoy encendiendo tu micrófono. Ayúdanos, por favor, el doctor Luis Tallo nos va a ayudar con su pregunta o comentario. Bueno, buenas noches con todos. Felicidades por estas estrategias de comunicación y de la socialización de conocimiento como tal. Mi duda es respecto de lo de el flujo que se genera en las aerosol box cuando se administra el oxígeno y se le coloca la succión. Una duda que se planteó es precisamente si es que el aire que sale por la manguera de la succión debería tener alguna estrategia de filtración, ya Sí, que de no ser así, prácticamente lo que estaríamos haciendo es sacando el aire del aerosol box y liberándolo directamente en el resto de la sala. No sé si tal vez nos puede aclarar eso un poco mejor, Doc. Muchas gracias. sí, 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 gracias por tu pregunta, Luis. Sí, por supuesto. De hecho, al inicio del video se ve el filtro, ¿no? Es decir, existen, a ver, no existen filtros diseñados para succiones, porque la succión tiene otro objetivo. Es decir, recuerde que todo lo que hemos estado haciendo ha sido adaptaciones, ¿sí? Adaptaciones un poco sobre la marcha. Entonces, claro, si usted no puede pedir un insumo de esa manera, es decir, deme un filtro para partículas para una succión. No, eso realmente no va a ser posible. Sin embargo, hay algunos filtros, ¿sí? Que realmente impiden la propagación de partículas y sobre todo lo encapsulan, ¿sí? A todo el aire
filtrado a todo el aire aspirado dentro de una botella hermética, porque esa es la única manera de generar succión. Por tanto, si es que no se tiene este filtro o este envase hermético que genere esta succión real, pasa lo que dice Luis. Es decir, usted ha hecho todo, pero simplemente ha enviado todo lo que está dentro del aerosol box al ambiente. Y eso tiene que tener mucho cuidado. No se olvide que este filtro tiene que ser de alguna manera un filtro. Sí, entonces, bueno, nada más te agradezco, Luis, porque es necesario que usted tome en cuenta que necesita esta filtración. Recuerde, todo lo que hemos hecho, repito, y soy muy enfático en esto, todo lo que hemos hecho ha sido una evaluación sobre la marcha de varias estrategias de protección del personal ante el manejo de una vía aérea avanzada. Eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque evidencia al respecto hay, claro, pequeña, estudios cortos, no deja de ser evidencia, pero no tenemos estudios clínicos controlados, muy grandes, que podamos recomendar 100% una u otra acción. Lo que hemos hecho es analizar y probar con nuestros pacientes y aparentemente con nuestra misma persona, ¿sí? La efectividad de esto, porque obviamente seguimos sanos hasta ahora. Entonces, la mejor recomendación es todas las estrategias que usted vio en el video, úselas de acuerdo a su realidad, lo que realmente necesita. Entrénese, entrénese porque la única manera en la que usted puede ser efectivo usando todo este aparataje, ¿sí? Es con un reentrenamiento en el manejo de la vía aérea. Si es que en alguna vez dudó en que la repetición o la práctica hace al maestro, pues este es el momento de recordar que eso es una total verdad. Buenas noches y muchas gracias. Mauri, dos preguntas más que creo que son bien importantes. ¿Más fácil o más difícil con videolaringoscopía? ¿Cuál es tu opinión al respecto de videolaringoscopía y otras opciones diferentes a usar solamente laringoscopio, otras tecnologías diferentes? Muy bien. La videolaringoscopía, por ejemplo, es muy recomendada, sobre todo cuando la pantalla es externa. Cuando la pantalla es externa, la videolaringoscopía es uno de los mejores dispositivos o ayudas para la hora de intubación en este tipo de pacientes. Existen algunos videolaringoscopios que tienen la pantalla adaptada al mango del laringoscopio y muchas veces, porque la caja está hermética, pese al flujo de oxígeno, la pantalla a veces se empaña. Eso podría generar algunos problemas, les digo, porque me ha pasado, es decir, lo he usado y por supuesto la pantalla externa es lo mejor. Si usted no dispone de videolaringoscopio de pantalla externa y dispone de un videolaringoscopio con pantalla acoplada al mango, pues úselo. Si es que usted ve que al usarlo con la aerosol box sellada herméticamente se le empaña, pues es momento de reabrir su laringoscopio convencional y entrenarse nuevamente en el tema. Muy bien, y la otra que justo estaba revisando para poder dar respuesta es, hay mecanismos de ventilación utilizados en algunos hospitales con presión positiva, por ejemplo CPAP, armados con válvulas de ambú, donde se controla PIB. ¿Cuál es el riesgo de eliminación constante de aerosoles? ¿Es recomendable utilizar? Y si es recomendable, ¿bajo qué condiciones? Bien, bueno, esa pregunta nos lleva al trabajo de todos estos meses que se ha llevado a cargo de CERCA, bueno, con la ayuda de CERCA y Respira Ecuador, sobre todo para recordarle a usted una cosa. Los pacientes que requieren orointubación y manejo avanzado de vía aérea con COVID-19, con insuficiencia respiratoria aguda grave, requieren estrategias ventilatorias muy complejas y avanzadas. Eso quiere decir de que usar un ambú aplastado por una máquina no va a resolver el problema. Sin embargo, en algunas áreas o en algunas realidades, de pronto es lo único que se disponga. Y eso sería una buena estrategia como para iniciar el soporte avanzado de una vía aérea. Pero yo necesito un ventilador mecánico que me aporte información del paciente para poder tomar las mejores estrategias ventilatorias.
Entonces, creo que la respuesta es clara, es decir, ¿este aparato va a resolver el problema? No, para nada, no lo va a hacer. Pero si no dispongo de algo que me ayude a ventilar al paciente, al menos luego de ser orointubado, de pronto esa va a ser su salvación en algún momento. Ujú. Y con respecto además al uso de mascarillas de CPAP, pueden estar ayudando, pueden hacer un sello bastante hermético. Sin embargo, puede haber algún tipo de fuga en alguna otra parte del circuito de mangueras que pueda tener. Lo más importante es revisar que no haya fugas de aerosoles dentro del sistema, porque los sistemas CPAP no son estandarizados como por ejemplo los sistemas de ventilación en respiración mecánica. Muy importante tomar en cuenta eso. Una última intervención, Alexander Enríquez, estoy habilitando tu micrófono. Por favor, ayúdanos con tu pregunta o intervención. La pregunta que yo quería hacer era igual un poquito con respecto al ambiente prehospitalario. No sé si me puede ayudar, doctor Mauri. Es claro que la intubación endotraqueal dentro del manejo prehospitalario no es que esté contraindicada, sino que tiene muchos otros aspectos a tomar en cuenta que se consideraría no realizar, por lo cual el manejo, en caso de ser necesario, manejar la vía aérea siempre se ha recomendado desde los dispositivos básicos o pensar en un dispositivo supraglótico. Ahora mi pregunta es la siguiente. Las cámaras de aislamiento que hemos visto en algunas ambulancias, que algunas han sido prefabricadas criollamente, por decirlo así, hay otras que sí han sido realizadas con fundamentos técnicos, ¿cumplirían el mismo objetivo como el Aerosol Box al momento de tener que realizar, por ejemplo, el manejo de la vía aérea con dispositivos supraglóticos o el manejo de ventilación con BBM en este tipo de pacientes de COVID? Bien, gracias por tu pregunta. Vamos a fusionar dos preguntas. Estaba leyendo el chat, ¿sí? También existe una pregunta al respecto. Entonces, vamos a fusionar dos preguntas. Una persona pregunta, ¿cómo es la estrategia de uso de BBM para preoxigenación antes de la orointubación en un paciente que voy a manejar de vía aérea avanzada y necesito que oxigene al 100%? A ver, vamos a partir de una cosa. La hipoxemia generada por insuficiencia respiratoria aguda grave por COVID-19 es una hipoxemia refractaria muy difícil de manejar. Si usted pretende llegar a la oxigenación del 100% con BBM, muy probablemente no lo logre. Y por querer lograrlo, probablemente genere la mayor cantidad de aerosoles posibles. Estos pacientes no buscan o no requieren que usted preoxigene al 100% antes de orointubar. Y eso es algo que hay que hacer muy, muy puntual. Es por eso que incluso muchas sociedades de manejo de vía aérea avanzada recomiendan no usar BBM en este tipo de pacientes. Ahora, a la pregunta de Alexander. Yo tengo un dispositivo de aislamiento en el manejo prehospitalario o en el transporte de pacientes que cumpliría, si es que está realizado con indicaciones técnicas y es realmente hermético, la función del aerosol box. Eso no quiere decir que yo deba pasar por alto las recomendaciones anteriores. Es decir, si yo tengo la necesidad de colocar un dispositivo básico y oxígeno al paciente, pues cumpliría la función del aerosol box y lo podría hacer de manera segura siempre y cuando evite generación innecesaria de aerosoles y porte mi EPP adecuado, probablemente nivel 4. Ahora, si es que tengo que orointubar a un paciente, no debería hacerlo en la prehospitalaria, porque si estando quieto con todos los dispositivos a la mano y previamente preparado, es difícil hacerlo a través de estas cajas o de estos dispositivos, no se diga en la camilla de una ambulancia con espacio reducido, probablemente ruido, probablemente poca luz. Es decir, nuevamente quedamos en que hablando de orointubación endotraqueal no sería prudente. Hablando de dispositivos básicos y de pronto supraglóticos dentro de estos dispositivos de aislamiento, cumplirían la función del aerosol box. Muy bien. Hay un extra que me parece que es muy relevante en este punto para ya pasar. Última, ahora sí última, que me parece muy relevante. Es
¿cuál es la estrategia de preoxigenación que se usa en este tipo de pacientes? ¿A cuántos litros de oxígeno es permitido realizar la preoxigenación? Bien, entonces, a ver, debo usar oxígeno en este paciente al menor flujo posible porque es un procedimiento generador de aerosoles. Ahora, si he tenido toda la protección, estoy con mi aerosol box hermético, podría oxigenar al paciente. Sin embargo, recuerde, pese a la preoxigenación, el paciente no va a saturar 100%. Entonces, vamos a poner en una balanza, ¿cuál es mi objetivo de manejo? Es decir, ¿qué deseo hacer? Si el paciente tiene una mala mecánica ventilatoria, necesariamente tengo que usar un dispositivo supraglótico y probablemente DBM si es que estoy en el ámbito prehospitalario, siempre y cuando disponga de un dispositivo de aislamiento. Caso contrario, no sería prudente realizarlo. Pero si el paciente no tiene un problema en la mecánica ventilatoria, sino únicamente en la saturación de oxígeno, entonces tengo que usar el mínimo oxígeno necesario, porque recuerde, este paciente no va a oxigenar al 100%, así usted le ponga mascarilla y probablemente un flujo de 15 litros o use un Venturi y le ponga la FiO2 al 100%. Este paciente se beneficiaría más teniendo un bajo flujo de oxígeno, pero una posición prona. Es decir, darle la vuelta al paciente y colocarlo boca abajo en la medida de que sea posible. Muy de acuerdo. Muchas gracias, Mauri. Muchas preguntas buenas, muchas intervenciones. Hay cómo conectar un ventilador a dos pacientes. En realidad, se ha visto que no. Es súper interesante cómo ha habido alguna información que ha salido con respecto a ese tema, pero lo vamos a conversar en un momento que es necesario avanzar para poder ir conversando del tema reanimación como tal. Ahora, solamente un recordatorio que este video fue realizado cumpliendo todos los estándares éticos internacionales y por fin de visualización del procedimiento educativo. No pudo ser ocultada la identidad del paciente. Por favor, tome en cuenta esta consideración que estamos haciendo. Vamos un poco avanzando.